¿Qué tal, jóvenes? Pues buenos días nuevamente. Espero que se encuentren bien de salud ustedes y toda su familia. Y bueno, vamos a continuar con estas pláticas, estas charlas, compartir vida, compartir conocimiento, compartir entusiasmo, compartir la filosofía, que es lo que mejor les puedo yo compartir a ustedes, puesto que, bueno, la filosofía, pues le he dedicado más de 40 años. Entonces, pues hablar de ella me ocupa y me preocupa también. Sobre todo porque a mí me interesa como que darles también otro rostro de la misma filosofía. Y el tema que quiero hablar hoy es el de la virtud. Qué curioso que el tema de la virtud, que fue un tema tan querido por los griegos y por los romanos, como que por el medio en el que yo me muevo, como que la palabra virtud como que no tiene buena literatura o no tiene buena prensa, como que no agrada demasiado. Y preferimos utilizar la palabra valor o valores. Y honestamente hablando, cuando nos hablan de los valores, me están hablando de las virtudes. Pero pues parece ser que hoy día se prefiere hablar más de valores que de las virtudes. Pero yo quisiera hablar el día de ustedes sobre la virtud. Y para ello comienzo con un texto de Platón, mejor dicho, de Sócrates en la Apología. ¿Qué dice Sócrates en la Apología? Ya al final de la misma, de la Apología, escrita por Platón, dice Sócrates, el mayor bien del hombre es hablar de la virtud todos los días de su vida. Hablar de la virtud todos los días de su vida. ¿Por qué dice Sócrates esto? Y esto que dice Sócrates es común en todas las éticas grecolatinas, en todas las éticas del mundo antiguo, me refiero a Grecia y Roma. Es decir, el tema de la virtud es un tema central en todas las éticas de la antigüedad, pero ¿por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque las éticas de la antigüedad son éticas eudemonistas. ¿Qué quiero decir con esta expresión? Son éticas de la felicidad. Si lo que tienen en común la ética de Sócrates, la de Platón, Aristóteles, los estoicos, los hedonistas, todas las escuelas éticas de la antigüedad tienen algo en común. Que el fin del hombre es la felicidad. En eso coinciden, la felicidad. En lo que se diferencian unas de otras es en el cómo, en los medios, en cómo acceder a la felicidad. Y entonces, cada una de las escuelas éticas que ponen como fin de la vida la felicidad, cada una de ellas nos propone el camino. Y en el caso de Sócrates, Platón, Aristóteles y los estoicos en particular, ellos dicen que es la virtud. Por eso hablar de la virtud es hablar de la felicidad. Es algo así como si alguien te preguntara, ¿quieres ser feliz? Y que tú dijeras, no, pues claro, o sea, la pregunta sería, ¿quién no quiere ser feliz? Pero vaya, si te preguntaran que si quieres ser feliz y tú dijeras que sí, la pregunta es, ¿y cómo? Entonces, ellos te dirían, viviendo la virtud, siendo virtuosos. Esa es la respuesta. Viviendo, siendo, practicando la virtud. Ahora bien, las virtudes, ¿qué son las virtudes? Miren, la palabra virtud es una palabra, es una palabra latina. Viene de latín, vir, viris, varón, sinónimo de fuerza,
No, porque las virtudes nacen del esfuerzo, de la constancia, de la perseverancia, de la tenacidad, de la repetición. Pero vaya, ¿qué es la virtud? Bueno, siguiendo los principios de la lógica, dicen que la lógica nos dice que una buena definición tiene que ser breve, tiene que ser completa, tiene que ser clara, no debe ser negativa y debe de ser recíproca. ¿Qué quiere decir? Que ya lo diga de primero la palabra y luego su definición, o diciendo la definición me dirige a la palabra o al término, hay reciprocidad y entonces son lo mismo. Por ejemplo, si yo dijera, ¿qué es perro? Perro es un animal, pero no todo animal es un perro, entonces es una mala definición. Bueno, siguiendo los principios de la lógica, creo que la palabra virtud está bien dicha en dos palabras. Hábito bueno. O sea, virtud es hábito bueno. O hábito bueno es virtud. Hay reciprocidad. Y es una excelente definición en dos palabras. O sea, ojalá que así nos enseñaran muchos conceptos en dos o tres palabras para que nos quedara claro. Entonces, la virtud es un hábito. Eso es lo que yo quiero ahorita detenerme. Por supuesto, no todos los hábitos son virtudes. Por ejemplo, hay hábitos malos. Los hábitos malos, pues, son los vicios, ¿no? Entonces, vamos despacio. Virtud, hábito bueno. Vicio, hábito malo. Ahora bien, nadie nace con hábitos, como tampoco nace con virtudes, por lo mismo. O sea, por ejemplo, el hábito de fumar. Nadie nace con el hábito de fumar, pero el hábito de fumar, o sea, la acción de fumar y adquirir el hábito se hizo con la repetición. Se hizo porque era una actividad que hacías diario. O sea, entonces, a fuerza de la repetición, a fuerza de la constancia, a fuerza de hacerlo todos los días, etcétera, se adquiere el hábito. Así es como se adquieren los hábitos. Pero bueno, ahorita no hablemos de los hábitos malos, hablemos de los hábitos buenos, que son las virtudes. Entonces, primera idea, o la tercera, no sé, no me importa. El hábito o la virtud, pues, se adquiere con esfuerzo. Los hábitos no son naturales. Los hábitos son adquiridos. Son adquiridos, ya lo dije, con la repetición, la constancia, la perseverancia, el esfuerzo. Y cuando yo, a raíz de esa repetición, de esa constancia, de ciertos actos, adquiero el hábito, entonces ya es, como dirían los medievales, he adquirido una segunda naturaleza. O sea, la primera naturaleza, pues es la naturaleza humana. Pero los hábitos, sean los que sean, buenos o malos, los hábitos constituyen una segunda naturaleza. Esto es muy interesante, o a mí me parece muy interesante, porque entonces las virtudes o los hábitos nos dicen mucho de quiénes somos. Son temas que ya hemos visto anteriormente. O sea, ¿quién soy yo? O sea, esa es la pregunta, no, la pregunta radical, la pregunta fundamental. Ahora, un intento de responder a la pregunta de quién soy yo es, o quién eres tú, es conociendo los hábitos. Me explico. ¿Quieres conocer a alguien? Conoce sus hábitos. ¿Qué es lo que hace habitualmente? ¿Qué es? Porque, repito, como el hábito es algo que se adquiere con la repetición, con la constancia, entonces ya informa, ya forma parte de la segunda naturaleza, o sea, forma la segunda naturaleza del sujeto. Entonces para conocer a alguien hay que conocerlo en sus hábitos. Y es lo que yo te diría a ti. No, luego me preguntan las jovencitas o me preguntan, ¿no? Que quieren saber más sobre su pareja o con la persona que la está pretendiendo. Y yo le digo, bueno, pues conoce sus hábitos.
¿Cuáles son sus hábitos? Porque una cosa es el hábito y otra cosa es el acto aislado. Y esto es, vaya, o sea, esto es oro molido, esto es fundamental. Dice el Evangelio que no hay que juzgar, lo cual me parece muy bien a las personas. Pero todavía, bueno, hay que hacer alguna aclaración. No, o sea, no juzguemos y menos juzguemos a las personas por los actos aislados. Una cosa es el hábito y otra cosa es el acto aislado. Me explico. No porque una persona un día de su vida se ponga a leer, ya es lector. ¿Sí me explico? O sea, no, o sea, al contrario, lo habitual en él es no leer. Eso es lo habitual. Pero un día se pone a leer y toda una noche leyó un libro. Bueno, ¿ya es lector? No. O sea, no por el acto aislado se va a etiquetar, a juzgar, a valorar a una persona. Voy a la inversa. Yo he dicho que nadie nace con hábitos, o sea, nadie nace con virtudes y con vicios, se adquieren. Una persona que es puntual, lo repito, puntual, que es puntual, que tiene ese hábito, esa segunda naturaleza, le ha de haber costado mucho trabajo al principio. Por eso la virtud es esfuerzo. Por eso la virtud es trabajo. Por eso la virtud es sangre, sudor y lágrimas. O sea, parafraseando a Churchill. Una persona que se esmeró, que sudó, que trabajó por adquirir la virtud de la puntualidad, le costó. El que quiera azul celeste, que le cueste, dice el dicho popular. Bueno, esa persona es, subrayo, es puntual, pero un día, llega tarde. ¿Y qué hacemos algunos de nosotros? Ya sabes, ¿no? Ay, es un impuntual, que quién sabe qué. O sea, ¿cómo? O sea, por una sola vez, lo habitual en él es la puntualidad, pero en esta ocasión llegó tarde. Entonces no seamos injustos, o no seamos, vaya, parcos, no seamos intolerantes. Veamos lo habitual, ¿no? O sea, veamos lo habitual. Una persona que nunca hace deporte, o sea, nunca, no. Un día, ya sabes, ¿no? Primero de enero, ¿no? Un día, se va al gimnasio. ¿Al gimnasio qué hago? Va al gimnasio y hace ejercicio y trabaja con todos los aparatos que ahí están ahí y hace spinning y hace, bueno, vaya, o sea, toda una serie de, ¿no? Bueno, agotadísimo, etcétera. ¿Es deportista? Pues no. O sea, no es un atleta, porque no es lo habitual. Entonces, ¿cuál es la moraleja o qué es lo que te quiero decir en estos momentos? Fíjate en lo habitual, no en lo que se hace esporádicamente o de vez en cuando. Un joven sobrio, un joven que no bebe, o sea, no bebe, bebe alcohol me refiero, pero un día, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, no sé. Y ese día se pone hasta atrás, ¿no? Se pone borracho, ebrio. Y hacemos un escándalo. Hacemos un escándalo por un acto aislado, ¿no? Y pegamos al grito al cielo, ¿no? Y mi hijo es un alcohólico y no, o sea, tampoco. O sea, tampoco dimensionemos las cosas. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Entonces, veamos, pues, lo habitual. No veamos
el acto aislado. Una persona justa, que un día comete un error, ¿ya es injusto? O sea, creo que hay que cuidarnos a veces en nuestros juicios. Evitar, como dirían los moralistas, los juicios temerarios. Veamos lo habitual en las personas, no el acto aislado. Eso es una sugerencia, es una observación, es una opinión, es un comentario de mi parte. Los hábitos nos definen mejor que los actos aislados. Somos más lo que hacemos habitualmente que lo que hacemos esporádicamente. Hay otra definición de la virtud. Ya te dije una que me parece extraordinaria. Hábito bueno. Aristóteles, tenía que ser el padre de la lógica, dice que la virtud es el justo medio entre dos extremos. Justo medio entre dos extremos. Por ejemplo, un extremo es la temeridad. ¿Qué es la temeridad? La temeridad es arrostrar los peligros de una manera innecesaria. Es decir, es presumir de ser valiente, de tener coraje, de tener fortaleza. Es un extremo. La temeridad es un extremo en donde uno encara a la muerte o encara el peligro, encara, ¿sí? Pero de una manera imprudente, de una manera, vaya, desproporcionada, sin razón de ser. ¿Cuál es el otro extremo? La ausencia de esa valentía, que en mi pueblo se llama cobardía. Entonces, entre la temeridad y la cobardía está el justo medio. Y el justo medio es la fortaleza, la valentía. Entonces, la valentía está en medio entre la temeridad y la cobardía. Otro ejemplo. Un extremo. El despilfarrar, malgastar, no cuidar los bienes. No cuidarlos, derrocharlos. Vaya, no tener, otra vez, criterio, no tener el discernimiento de cuidar los bienes materiales, o el dinero, o la fortuna, la quincena, malgastarlo. Eso es prodigalidad. Recuerden la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo en la parábola es un joven que pide su herencia, pero la tira, o sea, no la cuida, no la invierte, no sabe hacer buen uso de la herencia del padre, la malgasta. Por eso decimos que es pródigo, el hijo pródigo. Entonces, un extremo, prodigalidad. Vamos al otro extremo, el que cuida, el que protege, el que no dispara, pero ni en defensa propia, el que acumula, el que conserva, bueno, ya no sé si lo dije, sus bienes materiales. No suelta ni un quinto. O sea, nada. ¿Sí? Tacaño, es un avaro. La avaricia. Entonces, entre la avaricia, ya saben, ¿no? Y el típico personaje, Scrooge, ¿no? Ese cuento de Navidad de Dickens. Entonces, Scrooge es un avaro. ¿Sí? Entonces, entre la avaricia y la prodigalidad se encuentra la liberalidad o generosidad. Y estos ejemplos que te estoy mencionando, pues son de Aristóteles mismo. Porque lo que quiere señalar Aristóteles es, la virtud está en el justo medio,
entre dos extremos, ni tanto que queme al santo y ni tanto que no le alumbre. Ya saben que esa expresión se refiere a las veladoras. O sea, no acerquemos una veladora tanto a la imagen de un santo que lo quememos, pero pues tampoco alejemos tanto, ¿no? Tanto la misma veladora que, bueno, o sea, que ni la alumbra. Ni muy, ni tan. Ahora, ¿quién? ¿No? Esta es otra, la gran pregunta. ¿Y quién me dice cuál es el justo medio? Respuesta, nadie. El justo medio te lo va a decir la prudencia. Nadie más. Tu prudencia. Estas son preguntas que me hacen ustedes los jóvenes muchas veces, ¿no? ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal? ¿No? Ya saben, lo típico de... O sea, cuando te ponen así, te echan el torito, cuando te quieren retar, ¿no? ¿Quién me dice lo que está bien y que está mal? No es quién. Tú tienes que discernir con prudencia qué es lo mejor. Pero es la prudencia. Ahora bien, aquí nos metemos en otro lío. ¿Y cómo adquiero la prudencia? Ojo con lo que les voy a decir. La prudencia se adquiere con experiencia. Por eso, el mismo Aristóteles, esto me encanta porque este es un apartado de Aristóteles. Aristóteles dice que los jóvenes cometen muchos errores en sus palabras y en sus acciones. Y cometen muchos errores no porque sean malos, sino porque les falta experiencia. Porque no han vivido. Ponte a razonar en tus palabras y en tus acciones. Y quizá más de una de ellas tú dijiste, bueno, ¿y por qué lo dije? El prudente sabe cuándo hablar y cuándo callar. Por eso te dicen las personas, sé prudente. Es decir, aguas. O sea, no digas lo primero que se te ocurre, porque luego te vas a arrepentir de aquello que dices. Pero la prudencia se va adquiriendo pues, con los años, con la vida. Por eso dice Aristóteles, que el joven que carece de experiencia harían bien en preguntar a aquellos que han vivido más. Fíjense lo que dice Aristóteles. Harían bien en preguntar a aquellos que han vivido más. ¿Y quiénes han vivido más? Los viejos, los ancianos, la gente mayor, el adulto. No estoy diciendo que hagas lo que te digan. Te estoy diciendo que escuches a los que han vivido. Entonces, por eso, uno se está ahogando en un vaso con agua. Y uno ahí va con una persona mayor. Oiga, me pasa esto, etcétera. Y te dicen, no, hombre, tú apenas vas, yo ya vengo de regreso. ¿Por qué? Porque yo ya lo he visto, yo ya lo he vivido, yo ya lo he experimentado. Entonces, es conveniente prestar atención, escuchar al que ha vivido más. Solamente así, jóvenes, no hay otra. Es la única manera de adquirir experiencia. Lo estoy diciendo mal. La única manera de adquirir prudencia. Entonces la prudencia es la que te va a dictar, ya regreso otra vez con Aristóteles, el justo medio entre los extremos. Pero ¿quiénes son los campeones de la virtud? Los campeones de la virtud son los estoicos. O sea, para los estoicos, la virtud es el fin. O sea, hay que decir, oiga, no que la felicidad, bueno, es que para ellos, felicidad y virtud son prácticamente sinónimos, es lo mismo. En cambio, para Sócrates, Platón y Aristóteles, la virtud es el camino para llegar a ser feliz. Es el camino, pero no es el único. Por ejemplo, Aristóteles, además de la virtud, propone la amistad, por ejemplo. Propone la fama,
propone la alegría, propone otros factores u otros elementos que de una u otra manera contribuyen o forman marco de la felicidad. En cambio, para los estoicos, y cuando digo estoicos, me refiero a Séneca, a Epicteto, Marco Aurelio. Para los estoicos, la virtud es suficiente, suficiente para ser felices. No se necesita más. Hay un estoico, permítame que utilice así la expresión, que fue Benjamin Franklin, que ya en otra ocasión también les hablé a ustedes de él. Franklin le han llamado el santo laico. ¿Qué le interesa a Franklin? Lo que le interesa a Franklin es el perfeccionamiento moral. Y Franklin, ya te lo había mostrado en su autobiografía, nos dice que él quiere ser un perfecto ser humano. ¿Y qué propone para ser un perfecto ser humano? Pues las virtudes. Y entonces, dice Franklin, te lo voy a leer, que para ser un hombre hecho y derecho hay que adquirir las virtudes. Y menciona nada menos que 13 virtudes. Ahí te van. Temperanza. No comer hasta la pesadez y no beber hasta la exaltación. 2. Silencio. Hablar solo lo que sea conveniente para los demás y para uno mismo. Evitar conversaciones frívolas. 3. Orden. Que todas las cosas ocupen su lugar y que todos los negocios tengan su hora. 4. Resolución. Resolver hacer lo que se debe y ejecutar sin falta lo que se resuelve. 5. Frugalidad. No gastar más que aquello que venga en provecho de los demás y de uno mismo. No desperdiciar nada. 6. Trabajo. No perder el tiempo. Estar siempre ocupado en hacer alguna cosa provechosa. Evitar las acciones innecesarias. 7. Sinceridad. No valerse de engaños en perjuicio de nadie. Pensar con inocencia y probidad. Y si se habla, hablar en concordancia con esto. 8. Justicia. No injuriar a nadie. No ni omitir aquellos beneficios que se deben hacer. 9. Moderación. Evitar los extremos. No resentir las injurias más allá de lo que merecen. 10. Limpieza. No tolerar la suciedad en el cuerpo, en los vestidos y en la casa. 11. Tranquilidad. No desconcertarse por las cosas de poca monta ni los accidentes comunes e inevitables. 12. Castidad. Usar de los placeres venéreos solo para regular la salud o para crear una familia. Nunca por lujuria, por debilidad y en menoscabo de tu propia paz y reputación. Y última, 13. Imitar a Jesús y a Sócrates. Franklin entonces nos menciona 13 virtudes para ser un hombre, entre comillas, perfecto. Claro que quise poner como ejemplo a Franklin. Bueno, y ustedes me pueden decir, ¿y lo logró? Pues hasta donde tengo entendido, pues mejoró bastante el personaje. Por alguna razón, esta imagen de este hombre está en los billetes de $100. Por algo será. Bueno, pero lo que les quiero decir es, Franklin nos da su lista. La lista de 13 virtudes que para él eran importantes para ser un hombre hecho y derecho.
Regresando a los antiguos, a los griegos, ellos nos dejaron 4 virtudes, porque ellos consideraban que estas 4 virtudes comprendían todas las demás. Es decir, depende mucho de los libros que ustedes estén consultando o de la bibliografía, de los recursos que ustedes, consulten. Y van a ver que hay N clasificaciones de las virtudes. Pero los griegos creían que de las 100 virtudes o las que tú quieras, se pueden reducir a 4. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y en esas 4 están todas las demás. Hay un libro que te recomiendo ampliamente, bueno, hay muchos, pero hay un libro que es uno de mis libros favoritos, que se llama Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes, de Comte Sponville, filósofo francés, todavía vive, de veras notable, me encantan sus libros, y aquí este señor habla, de una manera magistral sobre las virtudes. Entonces, si tienes posibilidad de conseguir este libro, no te vas a arrepentir. Es un libro actual, pero sobre todo con mucho profesionalismo, con mucha claridad, como buen francés, y que te puede servir mucho en las virtudes. De veras es una joya. Para los que somos creyentes, como su servidor, porque Comte Sponville no lo es, él es ateo, pero hay un libro que te recomiendo muchísimo, que se llama Las Virtudes Fundamentales, de Joseph Pieper. Y aquí te habla, sí, de las 4 virtudes cardinales, pero también te habla de las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. También tratado de una manera extraordinaria, notable, excepcional, etc. Entonces, ya sea un libro o el otro, o el que tú quieras, pues te va a servir de mucho bien. Concluye Franklin diciendo que él quiere imitar a Sócrates y a Jesús. ¿Por qué? ¿Qué ve Franklin en Sócrates y Jesús para querer ser como ellos? Eso es una tarea que me dejo, y cuando prepare esta clase sobre Sócrates y Jesús, también se las compartiré a ustedes. Pues les agradezco mucho su atención y pues nos vemos la próxima ocasión.